Y vamos, por favor, hoy vamos a ver el capítulo 29 de Primero de Samuel y vamos a ver 6 versos del 30. Entonces vamos a leer Primero de Samuel 36. Primero de Samuel 36. Amén. Dice así: y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrear. Todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Bueno, miren, les pido bastante atención porque aquí el narrador de Samuel como que nos quiso confundir. Voy a tratar de explicarlo de la mejor manera para que podamos entender cómo van esos acontecimientos narrados aquí. Cuando nosotros finalizamos el capítulo 28, nosotros no solamente vimos del 1 al 2. ¿Qué fue lo que vimos ahí? David, mis hermanos, se encontraba metido en las filas filisteas. ¿Y qué estaban haciendo los filisteos? Preparándose para ir a pelear contra el pueblo de Israel, ¿verdad? Y ahí, entre esas filas, estaba entonces David, el que iba también entonces a ir a pelear contra el pueblo de Dios. Entonces, de ahí, mis hermanos, como que las cámaras que estaban enfocadas en David se cambiaron drásticamente, así, de una manera impresionante, y se enfocaron en Saúl yendo a consultar a una divina allá en Endor. Y nos dejaron, como decimos nosotros, guindando. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo se va a zafar David? Yo les dije, bueno, en el 29 ustedes se van a dar cuenta qué es lo que pasa. Bueno, ya llegamos al 29. Ya estamos aquí en el capítulo 29. Y quiero hacer algo para que nos ubiquemos un poquitito con estos capítulos. Miren, el 28 y el 29 son un poquito confusos cuando el narrador lo escribe, porque estos 28 y 29, lo que tenemos aquí en este capítulo 29 sucede antes de lo que nosotros vimos la semana pasada. O sea que 28 del 1 al 2 y entonces iría el 29. Esto que vamos a ver ahorita. Y es cuando los filisteos, vuelvo y lo repito, se están preparando para salir a la guerra contra Israel, ¿verdad? Ya seguiría este pedacito que vamos a leer, que no lo hemos leído, lo vamos a estudiar ahorita. Ellos están reunidos en un lugar que se llama Afec, reunidos para salir a la batalla. Y de nuevo ahí está David. Imagínense David, mis hermanos, tengo que salir a batallar con el pueblo de Israel, el pueblo de Jehová, mi Dios, ¿verdad? Entonces está ahí David entre esa encrucijada, ese dilema, esa disyuntiva que tiene ahí. Si nosotros leemos el capítulo 28, verso 4, ¿verdad? Eso ya es después del 3 que decía que Samuel había muerto, ¿verdad? Dice el 4. Se juntaron pueblos filisteos y vinieron y acamparon en Sunem. Y Saúl junto a todo Israel y a Boa. Eso es ya después de que ya están listos para ir a la batalla. Los filisteos han avanzado hasta Sunem. Entonces, algo así, miren. ¿Y cómo va a quedar esto? Capítulo 28, del 1 al 2, va pegado con este 29 que vamos a ver ahorita. Y después del 29 arranca el 28:4 que acabamos de ver nosotros aquí. Entonces, ¿verdad? Para que después de ahí, cuando ya Saúl le dan la noticia de que va a morir. Entonces, para que quedemos claros, el 28 que nosotros vimos ya pega acá. Lo de la bruja de Endor o la divina de Endor, pues eso iría como después. Entonces van 28 del 1 al 2, se pega con el 29 que vamos a ver ahorita y después ahí arranca lo de la divina, ¿verdad? Para que nos acomodemos un poquitito. Y mis hermanos, esto que vamos a ver hoy es lo que diría. Entonces, ¿cuál es el fin de que haya todo este, por decirlo de una manera, aparente desorden cronológico en esta narración? Entonces, yo creo que yo también lo había dicho en el pasado, ¿verdad? Que lo que quiere hacer el narrador es mostrar cómo Dios interviene providencialmente en la vida de David, perseverándolo, cuidándolo en medio de circunstancias adversas, tan duras y difíciles que lo están rodeando. Y al mismo tiempo nos revela la manera que Saúl, que ha sido abandonado por Dios, está atrapado por la desesperación. ¿Y qué hace? Actúa yendo en contra de lo que Dios ha mandado. Acude a lo prohibido. Esto lo lleva a la destrucción, como hemos leído también en 1 de Crónicas 10, que decía que no solamente porque Saúl desechó la palabra del Señor, sino que también porque consultó a divinos. Ya vimos también que consultar a divinos era, Israel tiene la voz del Señor, consultar a un adivino es rechazar la voz de Dios, o sea, rechazar su palabra, endurecerse a ella. Así, mis hermanos, el narrador quiere mostrarnos a nosotros un contraste o más contrastes abismales y grandes entre estos personajes, ¿verdad? Y ese va a ser el hilito
conductor que le va dando sentido a lo que queda de la historia de Saúl y David, aquí en primero de Samuel. Entonces, hermanos, veamos cómo interviene el Señor en una situación tan difícil en la que David se encuentra ahorita. Leamos los versos del 1 al 5 del capítulo 29. Yo le puse a ese pequeño encabezado: los filisteos rechazan a David. Y dice así: los filisteos, esto es 28 del 1 al 2, y ahora sí, ya vamos aquí. ¿Qué es lo que va a pasar ahí? Los filisteos juntaron sus fuerzas en Afec, e Israel acampó junto a la fuente que está en Jezreel. Y cuando los príncipes de los filisteos pasaban revista a sus compañías de a 100 y de a 1000 hombres, David y sus hombres iban en la retaguardia con Aquis. Y dijeron los príncipes de los filisteos: ¿qué hacen aquí estos hebreos? Y Aquis respondió a los príncipes de los filisteos: ¿no es este David, el siervo de Saúl, rey de Israel, que ha estado conmigo por días y años, y no he hallado falta en él desde el día que se pasó a mí hasta hoy? Entonces los príncipes de los filisteos se enojaron contra él y le dijeron: despide a este hombre para que se vuelva al lugar que le señalaste. Venga con nosotros a la batalla, no sea que en la batalla se nos vuelva enemigo. ¿Por qué? ¿Con qué cosa volvería mejor a la gracia de su Señor que con las cabezas de estos hombres? ¿No es este David de quien cantaban en las danzas diciendo: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000? Ahí está David en las filas con los filisteos. Están reunidos en Afec para ir a pelear contra el pueblo del Señor. En el capítulo 4 de este primero de Samuel, si ustedes recuerdan un poquito, no es necesario, aquí se lo voy a también a recordar. Los filisteos, ¿dónde se habían reunido? En Afec. Si ustedes recuerdan lo que pasó en el capítulo 4, esto es como que también nos da una probadita de lo que va a pasar ahorita. Se habían reunido en Afec contra Israel y adivinen qué hicieron. Los vencieron en batalla los israelitas. Y en esa ocasión se llevaron el arca. Y también murieron aquellos sinvergüenzas malvados, hijos de Belial, Ofni y Finés. Después de eso, mis hermanos, el arca, por la gracia del Señor, fue devuelta y Samuel intercedió por el pueblo en oración. Dios seguía teniendo cuidado de ellos. Cuando los filisteos descubrieron dónde estaban reunidos, que Samuel estaba orando por ellos, mis hermanos, se reúnen para ir a atacarlos y vuelven a ir a buscarlos. Pero Samuel, fortalecido por el Señor, ¿qué hizo? Hizo que tronara. Y una vez más Dios defendió al pueblo, a su pueblo. Pero después de esto, mis hermanos, ¿saben qué pasa? Israel, al ver todas estas cosas, la mano de Dios que los cuidaba, pidió tener un rey conforme a las naciones. Ahora aquí, mis hermanos, eso va a pasar lo mismo. Aquí están reunidos en Afec para ir a batallar contra Israel. El rey de Israel, o el rey que Israel pidió, ese Saúl, está sin Dios, está sin profeta. Está ahí en Gilboa, reunido sin nadie, solo con sus hombres. Y la situación es tensa. Y lleva, mis hermanos, como les dije, el mismo final de este capítulo 4, la caída de Israel. Solo que esta vez no solamente cae Israel. En juicio, Dios hace que caiga su rey Saúl. Para así, mis hermanos, poner final a este rey que se opone al ungido del Señor y por ende poner a David como rey. Pero no nos adelantemos. Mientras están listos para salir a pelear, David está ahí entre los príncipes filisteos y sus soldados. Y dice la Biblia, mis hermanos, que ellos están específicamente atrás en la retaguardia con el rey de Gat, que es Aquis. Pero al pasar revista, los filisteos o los príncipes notan un gran peligro. David está en la retaguardia. Miren, mis hermanos, está atrás. Es un montón de gente la que ellos están pasando revista, pero detectan a David. Ahora, yo aquí veo la mano de Dios dirigiendo todo hasta que detectaran a David. Y si David, mis hermanos, está ahí, yo me ponía a pensar, mira qué curioso. Hay momentos en la vida donde David está jugando, está como convirtiéndose, por decirlo de una manera, también en una serpiente filistea si va a salir a traicionar al pueblo del Señor. Pero el Señor no va a dejar que su ungido salga y destruya a su pueblo. Algo tiene que hacer. David ya no puede hacer nada. De manera despectiva, mis hermanos, aquí comienza la mano del Señor a librar a David, porque esta parte donde llegan esos hombres es realmente donde Dios comienza a utilizarlos. Se dirigen de manera despectiva a David y dijeron los príncipes en el verso 3, los príncipes de los filisteos: ¿qué hacen aquí estos hebreos? Imagínense pasando listas ese montón de gente, cientos y miles, y ven a David con sus 600 hombres.
Imagínense, ¿qué están haciendo estos hombres aquí? El Proverbio 21:1 dice, por ejemplo, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová, a todo lo que quiere lo inclina. Estos príncipes, mis hermanos, están en la mano del Señor y los está utilizando a estos filisteos, estos príncipes filisteos. ¿Para qué? Para que saquen del aprieto, como dice Matthew Henry, del aprieto que David se metió por su incredulidad. Entonces, de nuevo, comenzamos a ver la mano del Señor fielmente, haciendo que estos hombres vean, detecten a David, para sacarlo, para librarlo de ese dilema en el que se metió, por su desconfianza en el Señor. Entonces, Aquis entiende que no hay aprobación con la manera de dirigirse de estos hombres a David, ¿verdad? Así que busca defender a David, porque Aquis está bien engañado, para que lo dejen salir a la guerra. Verso 3 dice, verso 3b, ¿no es este David? Dice Aquis. Es que miren, ¿por qué ustedes lo están rechazando? Miren qué soldado el que yo tengo aquí, miren qué recluta. ¿No es este David, el siervo de Saúl, rey de Israel, que ha estado conmigo por días y años y no he hallado falta en él desde el día que se pasó a mí hasta hoy? Para Aquis, mis hermanos, la fidelidad de David es incuestionable. Si David, esto es como que David evangelizó a Aquis de una manera perfecta, lo convenció. Aquis cree a David y él dice, no, hombre, este hombre es muy fiel, es incuestionable. Y aunque sabemos, mis hermanos, que David lo está engañando a cada rato, ¿verdad? Aquis lo ve como un hombre leal y digno de confianza. Miren, mis hermanos, hasta dónde lleva esa astucia de David. Se ha metido, como me decía Naidi a mí, qué bien se metió David en el papel del actor, en el papel de ¿cómo se dice? De una persona de doble cara. Se metió bien en el papel. Y al mismo tiempo, mis hermanos, tenemos la ingenuidad de Aquis, quien ve a David en él un aliado súper seguro. Pero esto, mis hermanos, no es lo que ven los príncipes del ejército filisteo. Ellos ven, mis hermanos, peligro. Ellos ven, como dice en el hebreo esa palabrita ahí, a Satán, un adversario peligroso. David es, como muchas veces he escuchado, que dice Arles, es non grato. No lo quieren ahí. No queremos a este hombre ahí. Hay que sacarlo. Y David, mis hermanos, no es cualquier soldado. Es famoso por haber derrotado a Goliat. Ahí ellos lo reconocen. Es tan famoso David, mis hermanos, por haber derrotado a Goliat, que pregúntale a sus hijos. Es tan famoso que si usted le pregunta a sus hijos quién derrotó a Goliat, no fallen. Pregúntele a su niño quién derrotó a Goliat. Y él le va a responder, bueno, los filisteos lo saben. ¿Hasta dónde ha llegado la fama? Este hombre fue el que mató a Goliat, Aquis, y no va a fallar. Si le cortó la cabeza a Goliat, puede hacerlo con las nuestras. Y si anda de fugitivo, de mercenario, qué mejor manera de llegar a quedar bien otra vez con ese rey que lo anda persiguiendo con las cabezas de nosotros. Además, está en la parte de atrás. Imagínese a ese David como loco, cortando cabezas a esos hombres ahí. Aquis, si te das cuenta que nosotros estamos en un grave peligro. Este es el David del que cantaba en lo siguiente, verso 5. Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Como les había dicho la vez pasada, mis hermanos, esto denota el poderío que tenían estos dos hombres. Fuertes soldados de guerra. Uno puede pensar muchísimas cosas de estos primeros 5 versos, mis hermanos, que nosotros acabamos de ver. Un David entre serpientes. Propenso, mis hermanos, a ir en contra de su propio pueblo Israel si no interviene. Un David que puede caer por un momento en la apostasía por su desconfianza, por su incredulidad. ¿Cuántas cosas más se podrían sacar acá? Y de nuevo, mis hermanos, estos 11 versos del capítulo 29, donde vemos a un David proclive o propenso a dejar al Señor. Y aunque este capítulo no menciona de nuevo a Jehová explícitamente o a Dios explícitamente, no es Dios, mis hermanos, el que está cuidando de nuevo de David o el que acaba de cuidar a David. Ante la difícil situación, mis hermanos, Dios interviene de manera providencial y fielmente para darle una salida a su ungido. ¿Cuál fue la salida que el Señor le da? Usa a los mismos filisteos para que los saquen de las filas enemigas. Los mismos filisteos que Dios va a utilizar para traerle juicio a Saúl. Dios, mis hermanos, ha dejado a Saúl. Y más bien, ¿qué es lo que ha hecho? Lo ha entregado en manos de los filisteos. Eso es lo que le dijeron. Mañana te va a pasar esto.
Pero acá, mis hermanos, tenemos al Dios comprometido, al Dios fiel a lo que ha prometido, de cuidar, de perseverar o de preservar a su ungido. ¿Y qué es lo que está haciendo? Así lo está haciendo, porque Él es fiel. Cambio David, mis hermanos, yo en esta parte de acá, porque uno se pregunta, ¿qué pudiera pasar con David? ¿Qué hubiera pasado si David, el Señor no lo rescata, el Señor no mete su mano providencial para sacarlo de esa situación? ¿Qué hubiera pasado? Bueno, no sé, la Biblia no lo dice. No sé qué hubiera pasado. Y ponerse a decir qué hubiera pasado, pues, si no está en la Escritura, no sabemos. Gracias al Señor que lo sacó de esa situación. Pero mis hermanos, David no puede ser enemigo del pueblo de Dios, a quien Dios mismo le ha prometido darle un reino. David no puede salir a batalla y derramar la sangre de su mismo pueblo, el que él tiene que gobernar, al que le van a poner la corona y lo van a recibir, esa promesa que Dios le había dado. Y hemos visto además, mis hermanos, cuánto respeto tiene David por Dios y por ende, cuánto respeto tiene David por el ungido que Dios ha puesto en este momento, en Saúl. Nunca levantó la mano, ni nunca lo va a hacer. Dice 1 Corintios 10:13, Dios pudo haberlo dejado, dice Matthew Henry, tocando 1 Corintios 10:13, Dios pudo haberlo dejado, dice, en este gran aprieto para castigarlo por su imprudencia, por su desconfianza. Pero como Dios lo amaba, no permitió que él fuese tentado más de lo que podía soportar, sino que le proveyó también juntamente con la tentación el escape. Y así fue. Ahora, esto nos lleva ya al segundo punto. Versos del 6 al 11. David regresa a Siclag y dice: y Aquis llamó a David y le dijo: vive Jehová que tú has sido recto, y que me ha parecido bien tu salida y tu entrada en el campamento conmigo, y que ninguna cosa mala he hallado en ti desde el día que viniste a mí hasta hoy. Mas a los ojos de los príncipes no agradas. Vuélvete pues y vete en paz, para no desagradar a los príncipes de los filisteos. Y David respondió a Aquis: ¿qué he hecho? ¿Qué has hallado en tu siervo desde el día que estoy contigo hasta hoy, para que no vaya y pelee contra los enemigos de mi señor el rey? Y Aquis respondió a David y dijo: yo sé que tú eres bueno ante mis ojos, como un ángel de Dios, pero los príncipes de los filisteos me han dicho: no venga con nosotros a la batalla. Levántate, pues, de mañana, tú y los siervos de tu señor, que han venido contigo, y levantándoos al amanecer, marchad. Y se levantó David de mañana, él y sus hombres, para irse y volver a la tierra de los filisteos. Y los filisteos avanzaron a Jezreel, o se fueron a Jezreel. Aquis, bien reprendido y regañado por los príncipes, hace caso. Otra cosa, si notan, mis hermanos, este es el rey Aquis, este es el soberano. Los demás son príncipes, él es el único que ostenta el título de rey. Pero el rey de reyes y el señor de señores es quien está interviniendo. Así que Aquis, el soberano rey sobre Filistea, hace caso. Y más bien llama a David, y como para ser condescendiente, por eso menciona: vive Jehová, para ser condescendiente con David, por tu Dios David, le deja claro ahí: esto no es cosa mía. Esto no es cosa mía, David. Más bien, usted ha sido un hombre recto a los ojos de Aquis, porque hemos visto que bandido ha sido David. Pero para los príncipes filisteos, David, usted es visto como una amenaza. Aquí le pide a David que se devuelva, ¿verdad? Y para que así los príncipes ya estén tranquilitos de que nadie se les va, ¿verdad? En cualquier momento les corta la cabeza por la espalda. Pero la respuesta de David es bien curiosa. Leamos de nuevo el verso 8. Porque uno ve a David que ya debería estar, bueno, de alguna manera decir: qué alivio. Pero miren la respuesta de David y lo deja uno confundido. Y cuando uno lee esto, hasta que se le pone caliente la cabeza, porque es difícil tratar de entender esto. Y dice, verso 8. Y David respondió a Aquis: ¿qué he hecho? ¿Qué has hallado en tu siervo desde el día que estoy contigo hasta hoy, para que yo no vaya y pelee contra los enemigos de mi señor el rey? Esta respuesta es bien difícil. ¿Está David de verdad triste de no poder ir a pelear contra Israel? El ungido del Señor, el que tiene las promesas, aunque ande en circunstancias tan difíciles, ahí están esas promesas. ¿Se está refiriendo acá, cuando dice mi señor el rey, a Aquis o a Saúl? Bueno, hermanos, por los contextos que nosotros tenemos como hamburguesa, el contexto anterior, el contexto en el que hemos venido y los contextos que vamos a tener adelante, ¿cuál es el contexto anterior? David barriendo a los filisteos a escondidas, o a esas naciones enemigas a escondidas.
Pero la manera en que el escritor ha querido, y también por la manera en que el escritor, el narrador, ha querido marcar esos contrastes entre David y Saúl. Es un David que sigue, mis hermanos, engañando a Aquis. Sigue aparentando fidelidad para que piense que él es su siervo. Y creo que cuando habla de su señor, sí se está refiriendo a Aquis. Para seguir aparentando, mis hermanos, ser un siervo fiel. Un hombre de doble cara, David. Astuto. Está metido muy bien en el papel, como me decían ahí. Se metió muy bien en ese papel, David. Pero de una manera velada, y es así como lo veo, así como lo entiendo, de una manera velada, parece que él se refiere a Saúl, el ungido, a cual él nunca le levantaría la mano y que David sigue respetándolo. Sigue David dando, mis hermanos, como respuestas muy ambiguas, que estratégicamente, mis hermanos, no levanten sospecha a Aquis y dejar a Aquis nuevamente tranquilito, ¿verdad? Con esa muestra de fidelidad, como lo hizo en el 28 del 1 al 2. Dice, vamos al 28 del 1 al 2, y dice, y David respondió a Aquis, verso 2, muy bien, cuando Aquis le dijo, tú ten entendido que has de salir conmigo a campaña, tú y tus hombres. Y David le respondió a Aquis, muy bien, tú sabrás lo que hará tu siervo. Con esto lo dejó tranquilo. ¿Qué respuestas más estratégicas las de David? Bueno, lo mismo pienso acá. Ambiguo. Ustedes son mis enemigos. Y Saúl sigue siendo mi rey. Aquis sigue deslumbrado, mis hermanos, por lo genuino y fiel que parece David con él. Y le responde, verso 9. Perdón que me perdí acá. Acá está. Perdón, el 30 lo vi ahí, muchas letras. Y Aquis respondió a David y dijo, yo sé que tú eres bueno ante mis ojos, como un ángel de Dios, pero los príncipes de los filisteos me han dicho, no venga con nosotros a la batalla. De nuevo Aquis le deja claro a David que ante sus ojos, él es grato, él es un hombre fiel. Curiosamente le dice como un ángel, literalmente como un mensajero de los dioses. Y se pone a decir, caramba, ¿verdad? Como David, como un ángel, pero si se ha comportado como un mentiroso, más bien, un mentiroso, engañador, un Satanás, más bien se ha visto ahí. David está lejos, mis hermanos, en este momento de parecer un ángel, pero ante Aquis, sí, porque lo está engañando. Ante los príncipes de los filisteos, no, ellos no han convivido con David. Lo que saben es la fama que David adquirió al destruir a los filisteos. Y Aquis, mis hermanos, como un soberano pudo haberles dicho, no, suave. Aquí yo soy el rey, aquí yo soy el que manda. Yo quiero llevarme a David. Pero de nuevo, mis hermanos, uno ve ahí la bendita intervención divina de Dios que guardó a su ungido. Ahí entre los filisteos, mis hermanos, Jehová está con David para darle la salida. Dios está ahí con él. Dios no lo ha abandonado, aunque esté en silencio. Y mis hermanos, yo no sé cuántas veces desde el púlpito o lo que nosotros usualmente escuchamos, sermones o enseñanzas, se repite esto, que Dios está con nosotros, que nosotros no estamos solos. E incluso cuando nosotros mismos nos metemos en problemas por nuestro propio pecado, por nuestro propio orgullo, por nuestra propia insensatez, Dios no nos abandona. Y menos, mis hermanos, cuando intentamos de todo corazón querer serle fieles. Él está ahí con nosotros. Y tomo un momentito para decir, mamás, las mamás que están criando a sus hijitos, chiquititos, grandes también, que a veces los ven rebeldes, ¿verdad? Sus tareas en el hogar, que se les junta todo, mamás. El Señor está ahí para sostenerlas a ustedes. Cuando se sienten que ustedes ya no pueden, que ya no puedo más con este niño, ya es demasiado, ahí está el Señor. Él está sosteniendo, Él es el que le está ayudando a usted. Él no las rechaza cuando usted baja las manos y dice, ya no puedo más. No, ahí está con usted. Y Él aparece de maneras inesperadas y poderosas, levantándolas con su ayuda. Y yo sé, mis hermanos, que aquí hay testimonios de hermanas entre nosotros que nos pueden decir, sí, yo estaba a punto ya de tirar la toalla con ese chiquito, y estoy a punto de tirar la toalla con tantas cosas en la casa, pero yo no sé, el Señor me recordó. El Señor me hizo hacer esto, el Señor me hizo hacer lo otro, y tomé ánimo, y aquí estoy sirviéndole al Señor. Porque sé que trabajar en el hogar lo hago para la gloria de Dios. Matrimonios, en medio de tormentas, molestias y enojos que parecen interminables, donde se les pone el sol, recuerden,
Dios está presente para darles la salida. Y muchas veces esa salida comienza, mis hermanos, con la humildad. Con la humildad, reconociendo mi pecado, reconociendo que he pecado contra el Señor, que he pecado contra mi cónyuge, por lo tanto. Y entonces busco la reconciliación con el Señor. Y entonces esto, mis hermanos, es poner la mirada en el Señor Jesucristo. ¿Y quién es el que nos hace recordar esas cosas? Él, porque Él está ahí con nosotros. Entre ese montón de situaciones difíciles, Él está ahí con nosotros para ayudarnos. Un alma humillada, mis hermanos, ante el Señor es de su agrado. Le agrada al Señor un alma humillada, es grata. Por los hermanos que enfrentan enfermedades, hermanos que están desempleados, o situaciones, mis hermanos, de cansancio espiritual, desánimo, apatía. No olvide que aún en esas situaciones donde parecen desesperanzadoras, como el desánimo, la apatía, el orgullo, el cansancio, no olvide que Dios está ahí, silenciosamente, que está cuidando de usted. Sí, nosotros necesitamos la sanidad si estamos enfermos, necesitamos el empleo si nosotros estamos desempleados, necesitamos el descanso si nosotros estamos cansados espiritualmente. Necesitamos descansar en el Señor, obviamente. Necesitamos el ánimo si nos estamos sintiendo apáticos y pasión por el Señor. Pero más que todo, mis hermanos, más que esas cosas, nosotros necesitamos poner los ojos en Cristo. Y esa es la verdadera salida. Esa es la respuesta. Él está con nosotros. Él está ahí con nosotros, interviniendo de maneras que nosotros ni siquiera nos imaginamos. ¿Usted quiere un destino fatal, hermano? ¿Usted quiere un destino fatal en su vida? No sé, obviamente no. Nadie aquí va a decir, sí, yo quiero un destino fatal, David. Pero usted quiere un destino fatal, haga todo lo contrario. Rechace a Cristo. No se vuelva a Él, no se humille. Quite la mirada de Él y póngala en usted, póngala en el mundo, póngala en los hombres. Póngala en su astucia, póngala en su pericia, póngala en su sabiduría, póngala en sus sentimientos, póngala en su engañoso corazón, póngala en este mundo. Y usted va a ver, mi hermano, que si usted comienza a decaer. El Señor lo deja. Eso es lo que usted quiere, lo deja. Y lamentablemente, mis hermanos, eso lastimosamente es lo que nosotros somos más propensos a hacer. Dios está ahí y Dios está esperando que nosotros muchas veces nos humillemos y vayamos a Él en dependencia cuando estamos en situaciones adversas y difíciles, pero nosotros somos orgullosos. Hermanos, de verdad, nosotros tenemos que darnos cuenta de que hay poco, mucho, pero ahí está ese maligno orgullo. No queremos humillarnos ante el Señor. Y a veces, mis hermanos, Dios tiene que obrar de esa manera. Dios tiene que jalarnos la oreja de una manera fuerte. Y no nos gusta, ¿verdad? Y hace cuando Dios nos jala la oreja de una manera, nos enojamos con el Señor. Y queremos dejar al Señor como si el Señor nos necesitara a nosotros. O sea, no sé cómo llegamos a pensar ese tipo de cosas. ¿Por qué Dios tiene que obrar así tan fuerte? ¿Por qué Dios tiene que obrar así tan fuerte? Para hacernos más vigilantes contra el pecado. Y si esto les parece, yo he escuchado eso en algún pasaje, sí, está en la confesión. Para hacernos más vigilantes contra el pecado, para hacernos cada día más dependientes de Él. Y puede, mis hermanos, que no sepamos claro o específicamente por qué estoy pasando esta situación tan fea. Pero esto es claro. Y es que para los santos fines de Dios es que están sucediendo estas cosas. Para su gloria y para su bien. Y para el beneficio del creyente. Si es que somos del Señor, ¿verdad? Por eso es que están pasando esas cosas. Hay que como agarrar esas situaciones difíciles. Yo sé que es difícil, hermano. Pero hay que como agarrar esa situación difícil y exprimirla y decirle, Dios, ¿qué me está enseñando con esto? Voy a exprimir esto tanto de que yo voy a ir a sus pies humillado, necesitado, reconociendo que yo dependo. Y Señor, después voy a poner una resolución, estar vigilante, estar atento cuando vuelvan a aparecer situaciones así. Estar atento de que usted está ahí presente para ayudarme. Un día nosotros vamos a saber, hermanos, por qué han venido tantas situaciones en nuestra vida difíciles. Un día vamos a saber por qué no accionamos de la manera correcta. Otra vamos a ver cómo el Señor nos enseñó con esas cosas. ¿Por qué nos pasan cosas duras? Pero lo que hoy sabemos es que, mis hermanos, de alguna manera Dios todo lo está conduciendo para nuestro bien. Hermanos de Ibra, no desmayemos, decía ese himnito. Ahora que lo cantamos en la mañana con lo del hermano Mariano, yo escuchaba eso y decía, entenderemos nuestras angustias, entenderemos nuestro dolor. Hermano mío, nunca desmayes. Mire, hermano, si hay algo feo es ver a un hermano
caído en la iglesia, doloroso. A mí no me gusta, a nadie le gusta. Y como se los dije la vez pasada, comienzan genialmente, pero comienza un declive miserable a llevárselos al suelo. Y unos diciéndoles desde el púlpito, hay un Dios, pero el orgullo no los deja. O la incredulidad, como tenemos a David. La incredulidad, la desconfianza. No desmayen, mis hermanos. Dios está con nosotros. Esto es cierto. O sea, no sé cómo explicarlo, pero Dios está con nosotros. Y que como creyentes lo sabemos. Él está conmigo. Él no me va a dejar ni me va a desamparar. Hay un Dios al que nosotros podemos acudir. Sí, muchas veces va a quedarse en silencio, como con su hijo. O no lo vamos a ver. Pero mis hermanos, eso no es motivo para que usted abandone. No es motivo para que usted tire la toalla. Eso más bien es motivo para que con más razón estemos buscándole. Y no actuar en incredulidad como lo hizo David. Aquis, mis hermanos, y ya termino con esa parte. Aquí le pide a David que mejor se vaya y que lo haga bien temprano. Y el aliviado, David, así lo hace. No fue su respuesta, mis hermanos, o fidelidad al rey. Fue su Dios quien nunca lo abandonó. No fue que qué fiel que es David y lo vamos a reconocer. Sí, cómo te has portado, excelente, muy bien. No, fue Dios el que nunca lo abandonó a pesar de cómo David está actuando. Altos y bajos en la vida de David. No lo ha abandonado. Es como decir, mis hermanos, y uno lo ve así, estudiando estas partes, capítulo 27, ¿verdad? Y el 28, del 1 al 2, donde David, ¿verdad? ¿Por qué es que llegó donde Aquis? ¿Cómo es que David sale de donde le había dicho el profeta que se fuera a refugiar? Sale del refugio y se va a meter a donde los filisteos. Se metió ahí por su incredulidad, por su temor, por su miedo. Y confío, mis hermanos, más en ellos que en Dios por su seguridad. Y entonces, el 29 surge como aquí estoy contigo, hijo mío, a pesar de tus necedades. Aquí estoy, David, hijo mío, mi ungido, a pesar de tus maldades. Mis hermanos, qué misericordia, qué fidelidad muestra el Señor. Yo nunca te dejaré, nunca te desampararé. Ustedes han leído esas palabras en la Biblia. Son fieles, son verdaderas, ¿o creen ustedes que son mentiras? Nunca te dejaré, nunca te desampararé. He aquí yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Es mentiroso el Señor Jesucristo. De ninguna manera. Ahí está. Providencialmente, mis hermanos, David es rescatado de semejante situación para encontrarse con una nueva. Y ahora, mis hermanos, con sus mismos soldados. Punto 3 y final. Vámonos ahora al 30 y vamos a leerlo del 1 al 6. Y dice así. David se fortalece en el Señor. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalek habían invadido el Negev y a Siclag y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Pero David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron, hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam la jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Comentaba esta parte final en la casa con los niños, y yo les decía, miren, David sale de Saúl, ¿verdad? La situación con Saúl, que probablemente son 10, 11, 12 años, no sé, todavía no busqué el dato, pero por ahí anda, esa cantidad de años. Sale de esa situación con Saúl para ir a caer a Gat de los filisteos, por su incredulidad, por su desconfianza en el Señor. Básicamente cayó en un territorio enemigo y ahí Dios lo cuidó. Y de ahí, mis hermanos, donde parece ya que todo es alivio, ya despacharon a David, ya lo mandaron para Siclag de nuevo, vaya David,
Debería ir, no me imagínense, ahí montado a caballo con los muchachos. Ya nos vamos para la casa, cómo el Señor nos salvó. Qué dicha ver a los chiquillos, a ver a las muchachas, no sé, le preparen una sopa y comamos, qué alegría. Y imagínense a David yéndose para allá. Se topa, mis hermanos, con lo que nosotros acabamos de leer. Las tragedias en la vida de David, mis hermanos, parecen nunca acabar. Este es un siervo sufriente que apunta obviamente al siervo sufriente del Señor Jesucristo. Esos son paralelos o tipologías que nosotros tenemos en la Biblia de esto. Yo conozco a alguien que dijo, a mí no me iba tan mal como cuando andaba en los caminos del Señor. A mí no me iba tan mal como cuando andaba en los caminos del Señor. Se descarrió, como dicen. No creo que sea una oveja del Señor. Ahora vive entregado a su pecado y ahora él vive bien. Vive muy bien. Pero cuando estaba en los caminos del Señor, le iba muy mal. Mis hermanos, uno ve aquí en David que David va de mal en peor. Saúl, los filisteos y ahora su misma gente. ¿Cuántos, mis hermanos, quizás tiran la toalla? Esto del cristianismo, mis hermanos, es bien bonito, pero es bien duro. Es bien duro. Esto, la vida de negarse a uno mismo, la vida de incomodarse a uno mismo, a nadie le gusta. Pero esto es el cristianismo. Este es el verdadero cristianismo. Sed santos porque yo soy santo. El Señor no quiere de usted el 75, el Señor no quiere de usted el 90, el Señor no quiere de usted el 99.9%, lo quiere todo a usted, porque lo compró todo a usted en aquella cruz. Todo lo quiere a usted. Y es duro, mis hermanos, porque seguimos con ese pecado que no nos deja. No queremos entregarnos, queremos vivir cómodos. Le iba mejor en el mundo. Y entonces, ¿qué hacen esas personas? No, hombre, que eso el cristianismo está pesado, está difícil. No, mejor ahí a lo normalito, un día sí, un día no, al 25, el otro el 50, el otro el 35, y así estoy tranquilito con mis cosas yo y dándole un poquito al Señor. Yo no sé si Dios se complazca en eso, creo que no. Pero ¿cuántos, mis hermanos, comienzan a hacer eso? ¿Cuántos, mis hermanos, comienzan a tirar la toalla? En los altos y bajos, mis hermanos, sueltan todo. Pero hay otros, al contrario de eso, que en los altos y bajos no se sueltan de la roca de su salvación. Y humillados reconocen, algo el Señor me está enseñando con esto. Esto es difícil, esto es feo, yo no lo quiero, no me gusta, pero algo tiene que enseñarme el Señor con esto. ¿Será que debo cambiar algo de mi vida? Y llegan a confesar genuinamente, fuera de ti, Señor, yo no deseo nada en este mundo. Yo prefiero estar cerca de usted que irme a las cosas de este mundo. Encuentren refugio en su Salvador. Y en Él esperan, como leímos nosotros el domingo pasado. En Él esperaré, decía David, en aquellos salmos que leímos. En Él esperaré, pero no se desesperó y hizo como Saúl, de ir a consultar a una divina. Esperó en el Señor. Aquí pacientemente voy a esperar, aunque yo no escuche que el Señor me esté hablando, aunque yo no escuche que el Señor me esté diciendo qué debo hacer. Que bueno, con la palabra del Señor que tenemos nosotros, mis hermanos, es suficiente para escuchar la voz del Señor. Como dice la Biblia, ponen y no quitan. No por algo, mis hermanos, en nosotros, sino porque es Dios que nos sostiene. Ponen los ojos en el Señor Jesucristo, no los quitan. Ese creyente genuino, mis hermanos, pone los ojos en Cristo, así sea la situación más difícil y fea. Sí, muchas veces, y también como hemos leído, la Escritura nos lo dice, por momentos podemos flaquear y quedarnos lejos, apartados por un momento, pero el Señor lo hace para que dependamos más de Él y vengamos a Él. Pero no quitan los ojos de Cristo, el autor y el consumador de la fe. Fe preciosa, mis hermanos, que en los más terribles fuegos es donde se fortalece. No sé si ustedes han escuchado, y sé, mis hermanos, que hay muchos mensajitos de los puritanos y otros hermanos en el Señor, que básicamente lo que dicen es, ¿quiere usted tener una fe fuerte? ¿Usted quiere tener una fe así, musculosa? Como quiere usted tener un cuerpo bien fuerte, eso le va a costar trabajo. Va a tener que hacer usted bastante ejercicio. ¿Quiere usted una fe fuerte? Bueno, el Señor lo va a tener que pasar a usted, mi hermano, por si para que la fortalezca, para que ese músculo de la fe se vaya haciendo cada vez más fuerte. No que le va a parecer así a nada, ¡plup! Como nosotros nos gustaría. A mí me encanta tener una fe súper fuerte.
Es poco a poco. ¿Y sabe qué? En esos momentos, mis hermanos, Dios nos va a poner situaciones difíciles para saber cómo nosotros vamos a reaccionar. Es ahí donde se fortalece la fe. Esa firme ancla del alma, como nos dice el escritor de Hebreos. Corre sin desmayar el creyente. Se aferra más a Cristo. Como una vez también yo les dije, si la situación me lleva a buscar más del Señor, entonces bienvenida sea esa situación, no importa si es difícil, si es dura y si es fea. Porque si esa situación lo que hace es empujarme más a Cristo, decían los puritanos, es válida, es santa, es buena. Cuando David y sus hombres regresan a Ziklag al tercer día, y esa palabrita la vamos a ver más adelante, noten bien esa palabrita porque la vamos a ver el domingo si Dios lo permite. Esa palabrita del tercer día, mis hermanos, está ahí por cualquier cosa. Porque con el orden de los acontecimientos, cuando David es despedido por los filisteos, que tiene que partir en la mañana, es el día en que Saúl, mis hermanos, ese día que David sale para Ziklag, ese es el día donde David va a morir, donde Saúl va a morir. David no puede estar ahí porque David no puede ser culpado de haber derramado la sangre de su rey. David llega al tercer día, es un viaje largo, 3 días toma, nos dice el narrador, y cuando llega David, ve todo completamente destruido. Y no me quiero adelantar, pero miren por ejemplo los versos 13 y 14 de este mismo 30, y le dijo David, ¿de quién eres tú y de dónde eres? Y respondió el joven egipcio, yo soy siervo de un amalecita, y me dejó mi amo hoy hace 3 días, porque estaba yo enfermo, pues hicimos una incursión a la parte del Negev, que es de los cereteos, y de Judá, y al Negev de Caleb, y pusimos fuego a Ziklag. Ya vamos a ver, mis hermanos, el siguiente domingo, qué significan esos 3 días, o ese patrón, a qué nos apunta ese patrón. Cuando David es despachado por los filisteos, ellos salieron para Jezreel y ahí es donde derrotan al pueblo de Israel. Y David llega y se topa con que los amalecitas, los enemigos, también se barrieron a Ziklag. David, mientras Israel está cayendo, él como el ungido de Dios, mis hermanos, y eso lo vamos a ver también porque esto pasa en un solo día, va contra los enemigos del Señor. Se fortalece en el Señor y va contra los amalecitas al tercer día. Y al tercer día, mis hermanos, ocurre algo. Pero eso lo vamos a ver después. Hamilton dice así: esto significa que la muerte de Saúl, pone fin al reinado que se oponía al ungido del Señor. Hermanos, esto del tercer día, y yo creo que también se los he dicho desde acá. ¿Quiere usted entender mejor la Biblia? Bueno, hay patrones en la Biblia. Y ahora en la mañana nos enseñaron patrones bíblicos para entender la Biblia. Las cosas no están ahí porque sí. Hay patrones bíblicos que nosotros tenemos que ir, la mente la tenemos que ir como ejercitando y saber irlos reconociendo y haciéndoles esas interconexiones. Esto del tercer día, mis hermanos, otro patrón bíblico, donde acontecimientos importantes suceden en el tercer día. Anticipo de algo más grande, que espero de nuevo tocarlo en el capítulo 30 cuando lo terminemos, y que probablemente, mis hermanos, ya en su mente ustedes dijeron, sí, ya sé dónde desemboca ese tercer día, ya sé a dónde llevan su cumplimiento. Pero por el momento nosotros tenemos a don David frente a una situación fuerte. Se han llevado cautivos a todos. Se han llevado cautivos a sus mujeres, a los hijos. Son esclavos ahora de los amalecitas que Saúl perdonó un día. Ahora, mis hermanos, esos amalecitas fueron espinas en sus costados por culpa de ese rey que no cumplió la palabra del Señor. Están ahí ante una completa ruina, todo quemado, hay angustia, están llorando. Póngase en los pies de David, de estos hombres, llegar a la casa y encontrar un desastre y no ver a su familia. A menos de que a veces uno piensa y decía el hermano Alexander hace mucho tiempo que no encontró una vez a Abby, a la esposa, ¿verdad? Dijo, se lo llevaron ya en el arrebato. Pero imagínese lo que es usted llegar, mi hermano, a su casa, ver un desastre en la casa y no ver a su esposa, a sus hijos. ¿Qué puede pensar uno? A uno la cabeza lo vende y uno comienza a pensar lo más terrible. Uno piensa lo peor. Bueno, esta gente llegó y ve fuego, humo. ¿Dónde están mis mujeres? ¿Dónde están los niños? Por culpa de la incredulidad de David, mis hermanos, había arrastrado a toda esta gente a esto.
Dios estaba castigando a su ungido, pero no lo ha dejado. Lo está castigando, sí, porque Dios muchas veces nos tiene que jalar la oreja, pero no lo está abandonando. Es mejor que el Señor, mis hermanos, nos siga castigando y castigando, y no que un día diga nomás, usted no es mío, porque Él a quien disciplina es a sus hijos. Es a sus hijos. Usted no es mi hijo, no más. Los soldados, mis hermanos, sus 600 hombres que eran tan fieles a Él, quieren matarlo, quieren apedrearlo. Estaban en amargura de alma, están dolidos por no tener a su familia, pues a sus hijos, a su esposa. Quizá pensaban, ya no los vamos a ver más. ¿Qué van a hacer los amalecitas con ellos? ¿Los van a vender? ¿Dónde los van a vender? No sabemos. Pero también están enojados con David, quien es el que ha provocado estas cosas. Y ante tan fuerte circunstancia, David, mis hermanos, tiene que ir. A quién ir. David tiene a quién ir. No, Saúl no tenía. David sí. Así que David, mis hermanos, hace lo mejor que puede hacer un hombre en necesidad. Se fortalece en Jehová su Dios, el Dios fiel, el Dios del pacto. Él se aferra a la roca de su salvación. David, mis hermanos, podía recordar los cuidados de Dios que nosotros vimos en pasajes, prédicas pasadas o capítulos pasados que hemos leído, las promesas que Dios le había dado a David y que además le continuaba reafirmando, usted se va a sentar. Todo esto, mis hermanos, es la muestra de que Dios ama a su ungido y no lo abandona. Se refugió. David en angustia, mis hermanos, hizo lo que todos nosotros tenemos que hacer, irnos a refugiar en el Señor. Tenemos refugio a quien ir y lo hemos venido viendo. Y hasta aquí, mis hermanos, estos versos que nosotros tenemos hasta el 1 al 6 del capítulo 30, quiero terminar, mis hermanos, con una pequeña contemplación. Y es que, mis hermanos, si usted quiere hacerle frente a cualquier circunstancia adversa en sus vidas, incluso las que nosotros mismos nos metemos por nuestro propio pecado, la mejor manera es ir a buscar fuerzas en el Señor. ¿Cómo? Humillándonos y reconociendo nuestro pecado y necedad, yendo a la palabra del Señor. Esto, mis hermanos, es fortalecerse, así de sencillo. Dios no ha dejado las cosas difíciles en la vida cristiana. Es difícil, sí, es difícil, pero mire, Él nos dice cómo. Venga la palabra, mira aquí la palabra profética más segura, venga ella. Pero venga ella en humildad. Venga ella arrepentido. Que se doblen sus pies en arrepentimiento por su pecado, humillando y reconociendo, Padre, sí, yo fui el que pequé, el que fallé. Ahora, ¿cómo no es encontrar fortaleza? Bueno, voy a ir a la iglesia para que el Señor me ayude. Mira que estoy sin trabajo, entonces voy a comenzar a ir a la iglesia. Voy a comenzar a orar para que me den un trabajo. Voy a comenzar a orar para que me den un trabajo. Voy a comenzar. Y yo quiero que me entiendan lo que estoy tratando de decir, porque no se trata de hacer estas cosas por pura superstición, sino con un corazón humillado. Porque un corazón contrito y humillado, el Señor no rechaza. Es grato al Señor, no lo rechaza. Y es en la humillación, mis hermanos, donde obra el gran poder de Dios. De hecho, es en la humillación donde obra el gran poder de Dios en la salvación de los pecadores, a los que Él humilla. Pero la pregunta que uno debe hacerse es, David dice que se refugió en Jehová, su Dios. Y aquí viene, mis hermanos, el si usted puede refugiarse o no. Es Jehová su Dios. Ahí está. Porque usted puede venir supersticiosamente a esto. Usted puede ir a la oración supersticiosamente. Ay, tatica Dios, yo le pido que por favor me ayude. Vea qué situación más supersticiosamente. Pero realmente usted como creyente, es Jehová su Dios. Tiene usted comunión con Él. Él es suyo, usted de Él. Se siente usted que realmente usted le pertenece al Señor. Como aquel himno, ya pertenezco a Cristo, Él pertenece a mí. No solo por el tiempo acá, sino por toda la eternidad. ¿Siente usted eso? Él es mi Dios. Mis hermanos, ahí comienza la fortaleza. El simple y único hecho de que usted ya esté en el Señor, ahí está toda la fortaleza que nosotros necesitamos. Estar en el Señor, la roca fuerte, nuestro refugio. Eso es suficiente para sostenernos en las duras dificultades, en las duras circunstancias. ¿Qué decía David? No temeré que pueda hacerme el hombre. ¿Tiene usted aflicciones en este mundo? Sí, pero mi Cristo venció al mundo. Es más, mi hermano,
Cristo fuese siervo sufriente, ¿para qué? Para que los suyos disfruten, usted y yo disfrutemos de las glorias que Él ganó en aquella cruz. Todo lo que sufrió, lo sufrió para ganar, mis hermanos, aquellas bendiciones en ese pacto de redención, para dárselas a usted. ¿Cree usted eso? ¿Cree usted en Jesucristo que hizo esto? Esto es fe. Si usted cree que el Señor Jesucristo hizo eso por usted, lo cree genuinamente en su corazón, eso es la fe en el Señor Jesucristo. Que Cristo, mis hermanos, en el madero, de ahí se desprenden todas las misericordias, porque esa es la máxima misericordia que nosotros podemos recibir, y de ahí se desprenden todas las misericordias de Dios para nosotros. Recuerde la fidelidad de Dios en su vida, recuerde la mano buena de Dios en cada momento de su andar. Nunca, mis hermanos, Dios nos ha dejado ni nos dejará. Grandes, dice el himno, también son las promesas que el Señor nos ha dado. ¿Son mentiras? No. Habitar con Él, hermano, el deseo de estar con Él, verle cara a cara, ver su rostro, ¿qué será? Esas son esperanzas, esas son promesas que nosotros tenemos que nos fortalecen. Habitar con Él, ver su gloria, disfrutar de su gracia inagotable, su misericordia cada día. Mire para atrás y dígame si el Señor a usted le ha faltado. Mire para atrás y dígame, sí, a mí el Señor, qué bárbaro me ha dejado. Mire para atrás y, mis hermanos, dígame si el Señor a usted le ha hecho un mal, como le reclamó un día a Israel y le dijo a Israel, Israel, qué mal yo le he hecho a ustedes para que me anden dejando. Yo no les he hecho mal. Al contrario, miren, mis hermanos, toda esa historia del Antiguo Testamento es el mayor bien nos ha hecho entregándonos a su Hijo Jesucristo. Entonces es para que nosotros comenzamos a ver esto, ver para atrás su misericordia, su fidelidad, su amor, su bondad y decir, Dios está conmigo. Tengo que vivir, no porque tengo que aparentar ante los demás y engañar a los demás como ando, no, quiero vivir fielmente a usted, mi Señor, confiando en usted, siéndole fiel a usted. Ante ese amor, su bondad y su gracia, ante su cuidado, mis hermanos, decir, yo quiero serle fiel, Señor. Porque Dios hasta el día de hoy no ha parado de fluir a raudales las misericordias en cada uno de nosotros. ¿Sí o no? Más, hermanos, pensemos esto otro. ¿Es esta aflicción que me está quejando un castigo del Señor? Yo no le voy a decir, hermano, yo no sé cuál es la aflicción, lo que te está quejando en tu vida, pero Dios tiene grandes cosas para ti. No, no le puedo decir eso. Pregúntese. ¿Es esa aflicción, ese dolor, esa enfermedad, esa tristeza que me está quejando un castigo del Señor, que me está llamando a humillarme por algún pecado que yo no he confesado? Hermano, muchas veces nos vemos tan buenos, pero tan buenos que no pensamos en que estamos mal. Entonces esto fue fortuito, esto que me está viniendo a mi vida es pura casualidad. Yo no sé por qué me está viniendo esto. Se está examinando. El apóstol Pablo dice, ya voy a terminar, mis hermanos. Examínense a sí mismos si están en la fe. En la fe. Pruébense a sí mismos, dice 2 Corintios 13:5, porque el corazón puede engañarnos. Y lo que creemos fortaleza puede ser orgullo. El Señor permite la prueba para quebrar nuestra autosuficiencia, como lo hizo con Saúl, y llevarnos a depender solo en Él, como lo hace con David. Así como se purifica el oro en el fuego, así también nuestras vidas son refinadas, mis hermanos, en medio de la aflicción. No es para destruirnos, sino para hacernos más semejantes al Señor Jesucristo. Por eso, mis hermanos, no veamos la prueba como un accidente, sino como una oportunidad de examinarnos, humillarnos y volvernos al Señor. Ahí es donde vamos a encontrar la fortaleza. ¿Cuántas veces, mis hermanos, uno encuentra fortaleza? Usted llega y cae de rodillas al Señor, o pasa una situación difícil y usted está deseando, ¿en qué momento llego a la casa? Necesito ir a orar, a llorar, a decirle, Señor, sí. Y usted cuando llega encuentra ahí el más alivio más grande que usted puede tener en su vida. Llega en dependencia al Señor, clamando por perdón, arrepentido. Y ahí el Señor comienza a obrar las fuerzas. ¿Para qué? Para que esas fuerzas lo ayuden a usted a continuar con esa vida cristiana. No quitemos los ojos del Señor Jesucristo, nuestro Salvador, el único, mis hermanos, en que podemos encontrar fuerzas. Y termino con esto, porque voy a ahondar un poquito más el domingo que viene. Juan 12, del 27 al 28. Dice el Señor Jesucristo,
nuestro gran ejemplo, las pisadas que nosotros debemos seguir. Dice nuestro precioso y bendito sufriente Salvador: ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto ha llegado esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y en otras envió unos ángeles para que lo fortalecieran. Cristo, el mejor ejemplo del siervo sufriente, mis hermanos, fue a su Padre en oración. Y mire lo que dice ahí: ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Si a Jesús lo salvaban de esa hora, usted y yo estuviéramos pendiendo, mis hermanos, de la destrucción, o ya estuviéramos completamente destruidos. Cristo, el siervo sufriente, pasivamente fue hasta la cruz, mis hermanos, para darnos una victoria y ganar esas bendiciones para nosotros. Hermanos, ven lo que ha hecho nuestro Salvador. En la angustia Él fue a su Señor, clamó al Padre, el Padre lo fortaleció. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Para qué? Para que así como Él venció, nosotros salgamos a vencer, venciendo para vencer en nuestra vida cristiana, viviendo fielmente para Él y para su iglesia, y amando cada día más a cada uno, mis hermanos, de nuestros hermanos, de la iglesia, de aquí, de la de afuera, de donde sea, pero viviendo fielmente para el Señor. Oremos. Padre amado, Dios, usted es santo, Dios, usted es justo y bueno, fiel, como nosotros hemos venido viendo y cantando también. Todo lo que usted hace, el Señor lo hace para su gloria primeramente y también lo hace para nuestro bien. Disfrutamos sus bondades, Señor bendito. Ayúdenos, Padre, poder caminar cada día más santamente, yendo constantemente a usted, Señor, doblando nuestras rodillas, yendo a la única fuente que nosotros tenemos, a nuestro Señor Jesucristo. Padre bendito, por favor, denos fuerzas, denos ánimo, denos amor, denos fidelidad. Perdónenos por nuestros pecados de incredulidad, de desconfianza en usted, de desechar su palabra. Ese orgullo maligno, Señor, que sigue metido en nuestro corazón, por favor, hágalo cada vez que mengue más. Reprenda nuestros malos pensamientos, Señor, nuestras hipocresías. Y haga en nosotros, hombres y mujeres, cada día más santos, que lo deseen a usted de todo corazón, que veamos lo que usted ha hecho por nosotros en Cristo y que este, Señor, sea el motor, la gasolina, la fortaleza que nos haga, Señor, salir adelante para vivir una vida, Señor, que busca agradarle a usted en todo. Nos humillamos ante usted, Padre, nos humillamos ante usted. Le pedimos perdón, sabiendo que solamente en Jesús, Señor, obtenemos este perdón, que solamente en Él obtenemos la fuerza, Señor. Gracias por su Hijo bendito Jesucristo. En Él oramos. Amén.